Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Los peligros del progreso. El progreso es como un boomerang que se vuelve contra quien lo lanza. En los últimos años vemos que la ciencia y la tecnología han experimentado un extraordinario desarrollo. Esto se podría decir que es un beneficio, que es algo bueno para la humanidad. Debo decir que en verdad lo es si se usa correctamente. Sin embargo, cada vez se siente más alarma y más temor por la situación de la Tierra en que vivimos, el cambio climático, la ruptura de la capa de ozono y tantas otras cosas, y que muchas de ellas son consecuencia precisamente del avance de la ciencia y del progreso. Por otro lado, tenemos también que existe temor por los acontecimientos que están sucediendo, que son previos, nosotros sabemos, son previos a la segunda venida de Cristo, como los grandes terremotos, los volcanes, los tsunamis, las epidemias, las guerras, la corrupción y la depravación que hoy existe y todo tipo de injusticias que están aconteciendo y que de alguna manera destruyen a este planeta. El ser humano no cuida la tierra, no cuida la cuna donde Dios depositó a lo más preciado de su creación. Nosotros, los humanos, como dije al principio, el progreso es como un boomerang que se vuelve contra quien lo lanza. Queda demostrado que el ser humano es incapaz de dirigirse a sí mismo, dirigir su propia vida y mucho menos de dirigir el planeta. En el libro de los Proverbios, escrito por Salomón, el libro también llamado de la sabiduría, en el capítulo 10, los versículos 22 y 23 dicen: La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión para el insensato. Hermanos, los seres humanos hoy se están comportando como insensatos. Dice y añade, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. La bendición del Señor, está diciendo, es la que enriquece a las personas y Dios no añade a esto ninguna tristeza. Al necio, dice, le divierte hacer mal, pero al sensato le da placer, disfruta vivir sabiamente. Desde el principio, el ser humano, desde su fragilidad e impotencia para controlar su propio futuro, busca sabiduría, pero al buscarla en el ámbito humano, fracasa. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 12, dice: Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? En otras palabras, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría, dónde poder hallar el entendimiento? Para no fracasar, se debe buscar la sabiduría divina, la sabiduría del cielo, la sabiduría verdadera y auténtica que encontramos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, leemos a partir del verso 22, donde dice: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, o sea, los creyentes, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, o sea, para nosotros, así seamos judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La mayor sabiduría, hermanos, se encuentra en Jesucristo y por tanto se encuentra en su palabra. Pablo también en Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice que en él, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría y el conocimiento son tesoros que debemos profundizar en la palabra de Dios para encontrarlos. La única manera de poder disfrutar de la naturaleza y de la tierra en que vivimos sin destruirla es mediante el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Así recibimos la sabiduría divina que viene de Él. También aceptar y entender que en la palabra de Dios, en el Evangelio, hay poder para salvación si creemos de verdad en Él. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, la única manera de cuidar y mirar por la naturaleza y la tierra en que vivimos es dejando la ambición de poder, de dinero o de fama, mediante el desarrollo de nuestra humildad.
reconociendo que esto es parte de la humildad, que necesitamos la sabiduría divina para hacerlo. Los cristianos verdaderos saben esto y por tanto cuidan y se preocupan primeramente de su salvación, y puesto que son salvos, adquieren la sabiduría divina necesaria para cuidar de sí mismo y también del planeta y todo lo que existe en él. Un buen cristiano, en definitiva, sabe cuidar el medio que Dios ha escogido para que habitemos y también cuidar de sí mismo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.